Muy buenos días, licenciada. Un placer que me reciba aquí, si se puede presentar al público. Gracias, buenos días. Mi nombre es Mayrelyn Mejía. Soy licenciada en psicología clínica, ejerzo la psicología clínica forense y en esta prestigiosa institución me desempeño como psicóloga educativa. Tengo una maestría en neuroeducación aplicada a la educación, neuropsicología aplicada a la educación. Un placer que me reciba aquí y poder compartir un tema tan importante con usted. El tema que vamos a estar tratando es la ansiedad. Y yo quisiera saber, para usted como psicóloga, tanto clínica educativa, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo usted la define? Bueno, la ansiedad es básicamente la reacción que se tiene ante un estímulo estresante, la reacción del cuerpo ante una situación incómoda. Ok, eso está muy bien. ¿Y cómo usted puede identificar la ansiedad? Puede ser ya en un niño, un adolescente o un joven. Generalmente los niños sufren distintos tipos de ansiedad. Generalmente la ansiedad más sufrida por los niños es la ansiedad por separación. Esa ansiedad que teme que tú seas separado de tus familiares. También la ansiedad generalizada, miedo a ser lastimado. También sufren mucho lo que es la fobia social, cuando tienen ese temor de hablar en público, temor de realizar test, temor de utilizar baños públicos también, ese miedo a las exposiciones en clase, a exponer delante de tus compañeros, distintos tipos de ansiedades. Excelente, es así en realidad. ¿Y en qué área usted ha notado en su tiempo ejerciendo ya su carrera que se ha dado más la ansiedad? Pueden ser o en niños, adolescentes o en los jóvenes. ¿En qué área usted más la ha tratado? Bien, yo trabajo con niños y adolescentes. No tengo ya los jóvenes, entonces ahí sería la adolescencia tardía a partir de los 21. En nuestra institución tenemos niños desde 3 años hasta supuestamente 18. A veces llegan a los 19 y he notado que la ansiedad es más notoria en adolescentes. A partir de los 13 años en adelante se notan más situaciones donde sufren dolores de estómago, dolores de cabeza, cuando se llevan con los médicos no hay una causa aparente, cuando tú revisas tienen una prueba pautada para X fecha, se muestran ansiosos, inquietos, hiperactivos. Ese tipo de cosas ocurren más en los adolescentes que en los mismos niños, porque los niños precisamente al tener otro nivel y otro entorno familiar y se ocupan más de la parte lúdica, pues se dedican menos a los pensamientos irracionales, que es donde radica digamos que el origen de la ansiedad, cuando tú te adelantas a los acontecimientos y entonces tú empiezas a ver situaciones como amenaza y peligro y eso provoca en ti esa reacción, o sea, corporal. Ok, es exactamente así, por los pensamientos. ¿Y cómo debe ser tratada la ansiedad? Ya podemos decir en niños y adolescentes, ¿cómo se sobrelleva? Sí, la terapia cognitiva es muy buena. Que la terapia cognitiva, donde viene esa sustitución de pensamientos irracionales por pensamientos racionales, entonces es buena y efectiva para tratar la ansiedad. Porque generalmente cuando tú te muestras ansioso, cuando un adolescente está ansioso, si puede estar ansioso, digamos que por un examen, tú le dices debes prepararte en esa materia. Después que tú creas y logras esa autoconfianza en ese adolescente, y ese adolescente está listo. Y desde que pasa el estímulo estresor, esa ansiedad va a recibir. Entonces ahí pasa. Y esos síntomas desaparecen. Claro. ¿Y qué tratamientos usted como psicóloga ha podido trabajar con esos niños que pasan ansiedad y adolescentes? Bueno, precisamente, hemos notado que el uso excesivo de los teléfonos provoca mucha ansiedad en ellos. Como te decía anteriormente, si el asunto lo provoca un examen X, en esa materia tienen que ocuparse más. El tratamiento en ese sentido, si no lleva ningún ansiolítico, sabe que los psicólogos no medicamos, hay situaciones que con la terapia conversacional es suficiente, como te decía, sustituir esos pensamientos irracionales, trabajar esta parte, la parte del conocimiento, enseñarles sobre relajación y a veces eso es suficiente. Cuando ya la situación se torna un poquito más extenuante, entonces ahí ya sería otro el procedimiento.
Perfecto. ¿Y usted como psicóloga cree que los padres deberían sentarse a conocer lo que es la ansiedad y poder observar si sus hijos le están pasando? ¿Qué usted le diría, o sea, como ejemplo? ¿Qué pueden hacer en ese caso? Definitivamente sí, porque los adultos están muy envueltos en sus propios problemas, sobre todo después de esta pandemia. Los adultos se esfuerzan mucho, solamente los padres se esfuerzan mucho en ser proveedores, pero no se detienen a ver qué ocurre con ese adolescente. Se han acostumbrado a que su hijo esté en la habitación con esa tablet o ese celular y entienden que por estar en la habitación y en su casa están seguros. Sin embargo, no es así. Los niños reciben la misma presión de los medios sociales que los adultos. Reciben noticias que si no son explicadas pueden provocar ansiedad en ellos. Y muchísimas situaciones que si no son explicadas por los adultos, porque el adolescente no tiene la capacidad de un pensamiento abstracto en ese momento, porque no tiene las funciones ejecutivas todavía formadas, entonces no lo va a entender igual y lo que va a hacer es angustiarse. Y obviamente luego no se va a concentrar en clase, no va a conciliar bien el sueño. Y sí, claro, los padres son las personas, los guías principales, los primeros terapeutas. El terapeuta más cercano que tiene un adolescente es su padre. Y tienen que saber cómo manejar este tipo de cosas para no cargar, porque los adolescentes tienden a ser, los adolescentes y los niños, esponjas. Todo lo absorben y muchos de ellos pues se quedan en silencio y no sabemos todo lo que está en su corazón emanando y pueden ser un volcán y luego estallan y oh sorpresa tenemos el problema. Exactamente, y es de esa manera porque cuando estallan lo pueden hacer de una manera muy equivocada. Y quiero que pues en esta hermosa hora usted le pueda aconsejar a esos padres que van a ver esta entrevista y a esos niños de cómo sobrellevarla y de cómo mantenerse tranquilos, que si necesitan ayuda la puedan buscar. Bien, los padres deben saber que si sus niños y sus adolescentes que ya tienen 13, 14, 15, 16, 17 años, son esos adolescentes, no son adultos, son personas que no saben de manejo de conflictos, que se van a cargar, que hay que guiarlos todavía. Muchas veces nos confundimos y creemos que ya tenemos, que por ser ellos grandes de tamaño, así mismo es su mentalidad y no necesariamente es así. Es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de los padres guiarlos, explicarles las cosas como son, hablarlos con ellos, porque muchas veces ellos se quedan en sus habitaciones callados, pero nosotros tenemos que ser observadores, ver qué puede estar pasando por la mente de ese niño o niña adolescente, hablar sobre su día, hablar sobre sus preocupaciones, hablar sobre sus ocupaciones en los colegios o escuela, porque generalmente cuando hacemos esto encontramos y podemos prevenir, que es realmente la función del padre, que es una actitud de prevención. Muchísimas gracias, de verdad que sí, un placer y un privilegio haber compartido este tema con usted.